Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Esta es la parte final para tejer a Peach. Habíamos quedado en este punto y ahora vamos a continuar haciendo los detalles del rostro. Aquí ya recorté los ojitos que habíamos pintado al comienzo. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una nariz. Entonces tomamos un poco del hilo del color de la piel y la aguja lanera. Para la nariz vamos a contar desde la vuelta en la que tenemos los aumentos para iniciar la cabeza. Aquí en flor. Desde esa vuelta hacia arriba contamos 5. Y entre las vueltas 5 y 6 va a ir la nariz. Entonces para eso vamos a ubicar los dos puntos centrales en la cabeza, que son aproximadamente estos dos. Saco por uno de esos lados. Cuento 2 así y vuelvo a sacar el hilo por el primer punto. Y la nariz la vamos a hacer con varias pasadas del hilo de esta forma. Yo le di 6 pasadas y lo vuelvo a guardar por el mismo punto. Lo sacamos por aquí para poder hacer un nudo entre esos dos hilos y esconderlo. Y así queda la nariz. Los ojos los vamos a pegar desde la misma vuelta en la que tenemos la nariz. Y nos ocupa aproximadamente 3 vueltas de alto. De esta forma. Los ojos los ponemos un punto a cada lado de la nariz y nos tienen que quedar 4 puntos de separación entre los ojos. Ahí ya los tenemos pegados y ahora vamos a hacer las pestañas y para eso tomamos una hebra de hilo negro. El hilo negro lo vamos a sacar por este punto de acá sobre el ojo. Aquí sacamos el hilo y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el ojo en la vuelta de abajo y sacamos la aguja por el punto superior de esta forma, así. Y volvemos a guardar el hilo por el punto a continuación, es decir, aquí. Y sacamos la aguja para hacer la otra pestaña, es decir, en el punto inicial al otro ojo. Como hicimos en el primero, vamos a hacer ahora la segunda pestaña. Así es como queda. Y ahora vamos a hacer las cejas. Para las cejas vamos a usar un color amarillo más oscuro del que usaremos para el cabello. Y será el mismo que usaremos para la corona. Y vamos a sacar la aguja un punto arriba de donde tenemos la pestaña. Acá contamos 3 puntos y una vuelta arriba, es decir, en diagonal guardamos nuevamente. Contamos 4 puntos en la frente, de tal manera que la siguiente ceja comience aquí. Contamos 3 puntos y lo volvemos a guardar por la vuelta de abajo para que queden en diagonal las cejas de esta forma. Así queda el rostro de la princesa. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas solo debemos hacer 2 anillos mágicos de 6 puntos bajos y los vamos a coser sobre
el sexto punto atrás de cada ojo, es decir que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos libres detrás de cada ojo, y en el sexto cosemos las orejas al lado y lado aproximadamente en la misma dirección de los ojos, así se ve el rostro de la princesa. Y ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello vamos a comenzar a trabajar en puntas, y para eso vamos a hacer 3 puntas de esta forma. Las empezamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 16 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Y vamos a hacer 2 puntas más como esta, iguales. Aquí yo ya completé las 3 puntas y ahora tenemos que hacer 2 puntas como esta. Entonces, para hacer esta punta vamos a empezar también haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos.
En la primera de las dos puntas podemos rematar y cortar en ese punto, y en la segunda no cortamos porque a partir de ella seguiremos tejiendo. Y lo que vamos a hacer para unir nuestras puntas es lo siguiente: vamos a dejar el punto en un lateral de esta forma, damos la vuelta para que el lateral quede hacia este lado, el punto de unión así. Tomamos la otra punta grande que hicimos, en esta podemos dejar el remate hacia adentro de esta forma, igual a las demás puntas, y vamos a introducir la aguja de esta forma en la siguiente pieza y solo tejeremos la mitad de los puntos, es decir, 12 puntos bajos en esta pieza. Ahora vamos a empezar a unir las puntas pequeñas. Entonces, para eso tomamos una de ellas así, con el remate hacia adentro, y como aquí tenemos 16 puntos, vamos a tener la mitad, que son 8 puntos bajos. Unimos la siguiente, igual, enganchamos y hacemos 8 puntos bajos. Y unimos la última punta. Hacemos 8 puntos bajos. Y ahora vamos a cerrar para terminar la vuelta, porque en la primera punta nos faltan tejer los 12 puntos correspondientes. Entonces vamos a contar los 12 puntos libres de acá, enganchamos y vamos a hacer esos 12 puntos bajos que nos faltaban para terminar de esta forma la vuelta y terminar de cerrar esta base del cabello. Así. Y ahora vamos a empezar a cerrar por la parte de arriba únicamente. Aquí tenemos 12 puntos y 24 puntos entre las tres puntas, lo que nos da un total de 48 puntos disponibles. Entonces aquí vamos a empezar a cerrar como si estuviéramos cerrando una cabeza, por ejemplo, normalmente. Y como aquí tenemos 48 puntos, lo que tenemos que hacer ahora es 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos, tomando solo esta parte de arriba para tejer. Así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Así vamos. Así se ve la base del cabello. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener
30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así vamos, y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora hacemos 6 disminuciones, rematamos, cortamos y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Así es como queda esta primera parte del cabello. Estas 2 puntas van hacia atrás y estas 3 hacia adelante. Por la parte de adentro escondí las hebras sobrantes de cada punta para que sea más fácil continuar trabajando. Esta primera parte del cabello queda más o menos así cuando esté completa. Vamos entonces a continuar. Y para eso vamos a tomar nuevamente el hilo amarillo y lo vamos a enganchar de la siguiente forma. Vamos a tomar así el cabello, vamos a buscar esta punta y en la mitad vamos a enganchar el hilo amarillo nuevamente. Así, y vamos a hacer 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, este será el mechón que irá adelante de las orejas. Y ahora vamos a hacer aproximadamente 5 puntos bajos en esta base hasta llegar al inicio de la siguiente punta. Y ahora vamos a hacer 18 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 17 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Vamos a girar el tejido y sin tejer en el punto deslizado que acabamos de hacer, sino a partir del siguiente vamos a hacer 16 puntos bajos. Al final nos sobra un punto por tejer, lo vamos a dejar así porque haremos
puntas en el cabello y para eso hacemos aquí 2 cadenas. Giramos el tejido. En la primera cadena hacemos un punto bajo y hacemos 16 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y seguimos haciendo lo mismo que acabamos de hacer hasta completar las 2 puntas grandes, es decir que nos salen aproximadamente 13 puntas al finalizar, que será la parte de atrás del cabello de la princesa. Así continuamos hasta llegar al final de las 2 puntas grandes. Así queda. Aquí tenemos las 13 puntas listas. La idea es que se vea así por ambos lados, así. Así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer el mechón del otro lado que nos hace falta. Para eso, en esta base del cabello vamos a hacer 5 puntos bajos también, para llegar a la mitad de esta punta como hicimos al otro lado. Ahora hacemos 12 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y allí ya podemos rematar y cortar. Si van a coser el cabello a la cabeza, dejan una hebra larga para poder ubicarlo adecuadamente. Yo lo pegaré a la cabeza con silicona líquida, entonces corto aquí. Y para ubicar el cabello en la cabeza de la princesa, irá algo así. Tomamos la princesa y la idea es la siguiente. La idea es que estos 2 mechones queden adelante de las orejas, así, y que esta punta del centro quede entre las 2 cejas, sobresaliendo así un poco, y las otras 2 puntas deben quedar hacia abajo completamente, es decir que debemos doblarlas así para que queden hacia abajo. Así deben quedar, de tal manera que podamos poner cada mechón adelante de las orejas de esta forma y pegar lo de atrás en la cabeza. Así voy a pegar el cabello y ya les muestro cómo queda. Así es como debe quedar el cabello ya pegado. Así debe verse. Así se ve por la parte de atrás.
y así por la parte de adelante. La idea es que desde el frente también se alcancen a notar un poco las puntas traseras, algo así. Así queda. Si creen necesario, pueden fijar estas dos puntas también con un poco de silicona para que no se levanten. Así queda ya su cabello. Y ahora haremos los últimos detalles, empezando por la corona. Para la corona, en este amarillo más oscuro que el cabello, vamos a empezar haciendo 20 cadenas. Vamos a darle la vuelta de este modo. Cuidando que no se tuerza la cadena. Y comenzamos a tejer desde la primera cadena de esta forma. Y como tenemos 20 puntos disponibles, vamos a hacer 2 vueltas de 20 puntos bajos. Así. Y ahora vamos a hacer las puntas de la corona, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con un punto bajo, hacemos un medio punto alto, en el siguiente punto hacemos un punto alto, hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. En el mismo punto hacemos otro punto alto. Así. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto. Y seguimos con un punto bajo. Repetimos la secuencia que acabamos de hacer, es decir, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 2 cadenas, un punto deslizado, un punto alto en el mismo punto, un medio punto alto a continuación y un punto bajo. Y repetimos lo mismo 2 veces más. Así es como queda la corona. Y ahora para las gemas pueden optar por usar paño lenzi rojo y blanco para ponerle 2 rojas y 2 azules, o hacerlo con pintura como en mi caso. Así queda la corona pintada. Como ven, aquí le hice un óvalo rojo, uno azul, uno rojo y otro azul. Y así se vería. Y ahora solo restaría pegar la corona a la cabeza de la princesa, aproximadamente en esta posición, con la gema roja hacia adelante. De esta manera vamos a pegar la corona en la cabeza. Así se ve. Mientras se seca le puse unos alfileres. Y ahora vamos a hacer la gema de su vestido. Para eso vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos.
Vamos a cortar el hilo y lo sacamos. De esta forma lo sacamos para hacer un cierre invisible. Para eso vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por el punto completo a continuación, así. Y lo pasamos ahora por la hebra trasera del punto anterior. Y así completamos el círculo. Ya podemos cortar. Y para hacer el centro azul podemos cortar un pequeño círculo más pequeño que el amarillo en pañolencia azul y pegarlo. Yo lo voy a pintar. Así queda ya pintado. Esta es la gema del vestido. Aquí ya la pegué al vestido, así se ve. Miren qué bonita se ve. Y para los aretes vamos a hacer 2 anillos mágicos de 4 puntos bajos y los vamos a cerrar exactamente igual a como cerramos el de acá. Y los vamos a pegar en cada oreja de esta forma. Así queda ya con los aretes puestos y además le puse un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y listo, así queda terminada la hermosa princesa Peach. Miren nomás qué hermosa que es. Realmente queda muy linda. Y se ve muy bien junto a Mario y a Luigi. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido y si la tejen y subo sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.